Tema número 18. Digo yo por 4 temas, llegamos al número 18. Ahora con este tema que se llama Cristo, el sacerdocio del creyente. Voy a hacer una unión con lo que hace 8 días había enseñado del templo espiritual que está formado ahora en Cristo. Antes era un lugar terrenal, ahora es un lugar espiritual y es Cristo mismo nuestro templo. Y vamos a ver ahora a nosotros estando en ese lugar y cómo funciona. Voy a tocar algunos temas que parece que van a aparentemente desviarse, pero no necesariamente. Son bastante útiles todos estos que tenemos nosotros que observar. En 1 de Pedro 2:5 dice el apóstol Pedro: y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Así que, si habíamos dicho que la creación es el templo espiritual que contiene la presencia de Dios, la pregunta obvia que tendría que suceder es: ¿y qué hace Adán y Eva allí? ¿Qué están haciendo en ese lugar que se espera y se supone que es el lugar de la presencia de Dios y por lo tanto es el templo? ¿Qué hacen ellos allí? Así que esta pregunta nos demuestra la importancia de los originales, es decir, las palabras en hebreo, en arameo, en griego, según sea el caso, que nos explican mucho mejor lo que está sucediendo y que no alcanzamos a ver porque no tenemos esta formación. Adán, cuando dice en Génesis 2:7 que fue formado y dijimos no fue creado porque no se utiliza el término bara, que sí se utiliza en Génesis 1. En Génesis 2:7 se utiliza formado y entonces dice: luego el Señor Dios formó, allí está el término vayitzer, al hombre del polvo de la tierra es Adamá, la tierra donde está el Señor. Sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. No lo alcanzamos a ver, pero allí está el propósito del hombre. ¿Por qué fue formado y por qué fue puesto en ese lugar de la presencia de Dios? Allí entonces vemos el propósito. Ahora, cuando nosotros hacemos el análisis de lo que fue el sacerdocio arónico y el sacerdocio levítico, parece que está hablando de eso si nos damos cuenta que la investidura de estos sacerdotes tenía que ver con esta formación justamente que se le había dado a Adán en el huerto de Edén. Dice, por ejemplo, Éxodo 29:4: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Tomarás las vestiduras, vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás. Así que, cuando nosotros vemos la investidura de Aarón, que tiene tantos detalles, cuando nosotros miramos a Adán, empezamos a sospechar que él tiene una investidura semejante, porque ese término formó está denunciando, está delatando algo que tiene en especial. John Walton es un hombre que es especialista en Génesis y que mucho me sirvió para emprender esta apuesta por enseñar el libro de Génesis. Dice al respecto, y lo vamos a estar utilizando mucho este día: Dios le revela a Adán que él es mortal, pero luego establece un espacio sagrado donde la relación con Dios puede traer el remedio, la vida. Dios pone a Adán en este espacio sagrado y se le encarga servir allí. Déjeme entonces enunciar la única frase que vamos a estar buscando. Allí estoy yo diciendo lo que vamos a buscar en este tema. En Cristo es el retorno al sacerdocio perdido de Edén. Esta es la visión de lo que vamos a tratar de explicar por medio de la palabra de Dios. Y voy a partir de Génesis 2:15, que en Reina Valera 60 dice de esta manera. Léalo conmigo en voz alta. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Allí está. Cuando nosotros tratamos de preguntar ¿por qué está allí Adán? Dice Génesis 2:15, lo puso para que labrara y guardara.
Ahora, aquí es interesante los términos labrar y guardar, porque esos son, no lo sabemos, no lo vemos nosotros, pero en la cultura hebrea son referencias al trabajo sacerdotal. Tanto labrar y guardar no estaba con la visión de una siembra o de una cosecha, sino más bien del trabajo sacerdotal. Porque los sacerdotes, por supuesto, trabajan en un templo. Ahora, aquí quiero aclarar lo siguiente. No es que Génesis 2:15, en Reina Valera o cualquier otra versión, esté equivocado. No es que sea una mala traducción, es correcta. Lo que pasa es que la cultura de los hebreos les ayudaba a entenderlo. Eso es lo que no tenemos. Nosotros tenemos que ir hacia ellos en sus términos lingüísticos, en la forma como se expresan para entender entonces lo que ellos ven. Y ellos, cuando observan que lo labrara y lo guardara, dicen, es el culto, es el culto por medio del sacerdote. Vamos a analizar los dos términos. Labrar viene del hebreo abad, que también se puede traducir como arar. Pero hay otra excepción que también significa ministrar. Cuando hablamos de ministrar, no cabe duda que entonces podemos preguntarnos, ¿será que se está haciendo alusión a la adoración? Mire, cuando nosotros vamos a la cultura hebrea, abad sí tiene una connotación cultica. Sí habla acerca de liturgia. Hay un pasaje en Éxodo 3:12, cuando Moisés está teniendo este momento frente a la zarza, que se le dice lo siguiente: y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Ahí está. La intención entonces, podríamos decir que la identidad del pueblo era de ser adoradores. Y para ser adoradores necesitaban ser sacerdotes. Así que desde allí se marca la identidad que tendrían que tener de allí en adelante. Muy interesante cuando dice adorarán a Dios en este monte, porque los montes, y no va a ser algo que vamos a explicar acá, los montes es un símbolo del templo. En el huerto del Edén, sin duda alguna, estaba en lo alto, lo cual implicaba que era un monte. En el Sinaí, en donde está Moisés, es un monte. Y así podemos ir nombrando los diferentes episodios, pero cuando llegamos a Jerusalén está en el monte Moria, justamente donde se edificó el templo. El monte es algo que definitivamente nos habla acerca del templo, del centro de adoración. No es nada raro que en nuestras culturas, incluso las precolombinas, existan las pirámides, que son en esta forma de monte, en donde son invitados a subir a adorar a la deidad. Así que la idea, el concepto está absolutamente sembrado. Ahora, aquí nos hacemos una pregunta. Cuando hablamos de que abad es labrar, ¿se refiere a tareas agrícolas o sacerdotales? Aquí es donde cabe lo que habíamos ya aclarado anteriormente. Depende de lo que nosotros entendamos por jardín. Si entendemos que el jardín es efectivamente un lugar donde está sembrada flora, entonces decimos, pues es entonces arar, es labrar. Pero si como ya vimos, ese es el lugar de la presencia de Dios, entonces ese Gan Eden, el Edén, implica que abad sea entonces ministrar o adorar. El otro término es guardar, del hebreo shamar, que también se puede traducir como advertir o guardar. Advertir quiere decir cuando nosotros encontramos uno de esos anuncios que habla acerca de lo que no o que sí podemos hacer. O guardar, tiene la misma idea. Y la idea es que es usado para guardar el templo por los levitas. Ellos eran los encargados. Ellos eran los que levantaban el tabernáculo y lo ponían, los que transportaban, eran los únicos. Ellos eran la advertencia. Ellos eran los que lo guardaban. Ahora, aquí hay un pasaje en Números 3:8 que es maravilloso de cómo conjuga los dos términos, como estaba justamente en Génesis 2:15, cuando dice: también cuidarán, ahí está Shamar, de todo el mobiliario de la carpa y servirán, ahí estaba, en el tabernáculo en representación de todos los israelitas. Así que sí, cuando nosotros leemos en Génesis 2:15 que está el hombre, allí Adán, para labrar y guardar, son los mismos términos que tenían
de orientación los levitas. Ellos también tenían que guardar y cuidar. Así que allí tenemos entonces la explicación de que labrar y guardar el jardín es ministrar en el templo. A eso estaba. No tenía un asadón necesariamente Adán, como si necesitara esa tierra de la presencia de Dios que fuera cuidada de esa forma. No. Lo que en realidad estaba proponiendo es que estaba ministrando como sacerdote en un culto delante de la presencia de Dios. Es decir, eran sacerdotes. Eran sacerdotes. Nuevamente, John Walton dice lo siguiente: el rol de Adán debe entonces ser entendido a la luz del rol de los sacerdotes en el mundo antiguo. Cuando leemos la Biblia, a menudo pensamos en los sacerdotes como expertos en rituales y como aquellos que instruyen a la gente en los caminos del Señor y de la ley. Eso es cierto, pero esas tareas encajan en un cuadro más amplio. La tarea principal del sacerdote era la preservación del espacio sagrado. Ahí estoy señalando esta parte. Su labor, su especialidad, su encargo, su tarea era la preservación del espacio sagrado. Ellos estaban ahí para impedir que se contaminara el lugar. Así que podemos hacer un recuento. Cuidan las normas de pureza, ofrecen sacrificios de purificación, protegen el espacio sagrado, evitan que entren cosas impuras y funcionan como mediadores entre Dios y los hombres para que no entren y contaminen. Ellos están para salvaguardar ese espacio, porque si no hay santidad y se convierte en un lugar impuro, Dios no puede habitar allí. Incluso Hebreos, en el capítulo 12, versículo 14, sigue con la misma idea cuando dice: busquen la paz con todos y lleven una vida santa, pues sin santidad nadie verá al Señor. Es decir, nosotros, pueblo de Dios, nosotros sacerdotes santos, tenemos que buscar la santidad para que Dios habite, para que Dios esté. No quiere implicar, por supuesto, que nuestra falta de santidad puede hacer que se vaya el Espíritu Santo. Si acaso lo que hace es entristecerlo, así lo dice el apóstol Pablo, pero no se va. ¿Y por qué no se va? Porque estamos en Cristo. Esa es la diferencia. Porque en el antiguo templo, cuando el templo estaba impuro y estaba contaminado, inmediatamente la presencia de Dios se iba. En nosotros no, porque no es nuestra santidad, ¿no? Es la santidad de Cristo, la que está implementada en nosotros. Ahora, con esto, cuando ya lo hemos entendido, surge un tema crítico, y aquí es donde yo quiero vaciar los conceptos que encontramos en Génesis. El pecado del sacerdocio en el templo. Cuando ellos pecan, y aquí está una pregunta: ¿por qué es tan grave el pecado de Edén? Mire cómo dan tumbos los teólogos cuando tratan de explicar esto. Incluso encontré algunas definiciones, algunas explicaciones maravillosas, por ejemplo de Paul Washer, pero no dan al punto. ¿Por qué es tan grave el pecado? ¿Por qué es tan delicado que Adán haya tenido este agravio allí en ese lugar? Nuevamente, John Walton empieza a explicar. Si Génesis 1 trata sobre el orden y el espacio sagrado, el aspecto de desorden del pecado adquiere una nueva importancia. El desequilibrio, es decir, el desorden, ha perturbado el equilibrio, el orden que Dios había establecido. Génesis capítulo 1 está hablando de cómo en completo desorden, en caos y vacío, es puesto poco a poco todo en orden. Parte por parte, cosa por cosa, va siendo establecida hasta que la creación tiene el suficiente orden para albergar la presencia de Dios. Allí está entonces ya la presencia de Dios, está en ese lugar llamado el Edén, y allí está Adán y Eva ministrando. Pero cuando hablamos del pecado, viene el desorden nuevamente. Cuando nosotros estamos viendo nuestro mundo cómo está padeciendo, no es por causa del pecado, es por causa del desorden que causa el pecado. El pecado siempre ha estado, pero el pecado causa desorden. Y el desorden es evidente cuando ni siquiera los funcionarios gubernamentales logran hacer lo correcto. Son delincuentes que están desafortunadamente ministrando a los demás delincuentes.
Y entonces vemos que esto tiene mucho que ver con este desorden que ocasiona el pecado. Si nosotros consideramos que la creación del templo cósmico incluyó la preparación espiritual de los adoradores, es decir, de los sacerdotes humanos, la caída implicó algo estremecedor: la capacidad espiritual de relacionarse con Dios. Y a esto le llama la Biblia muerte espiritual. Ellos fueron formados de una manera especial con ese influjo, ese soplo de vida que les permitió estar delante de Dios y ministrar. Pero cuando pecan, eso es justamente lo que pierden. Ya habíamos leído en Génesis 2:7, pero luego el Señor formó, allí está Patitzer o Yatzar, según con el complemento, al hombre del polvo de la tierra. Eso es justamente lo que perdió. Lo que se le había dado para funcionar dentro de las instalaciones espirituales del templo es lo que perdió en un momento, y perdió su formación espiritual. Y eso es la historia de todo el mundo. Son muertos espirituales, no tienen relación con Dios, no pueden entender. Solamente aquellos que han nacido dispuestos por el Señor pueden despertar esta conciencia. Por eso nosotros predicamos, para que alguien escuchando la palabra de Dios reconozca: esto es para lo que yo existo, este es mi propósito. Aquí déjeme detenerme un momento y regresar a un tema que ya he tocado anteriormente, pero que vale la pena en este momento. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Porque solamente podríamos definirlo como errar al blanco, según los términos hatá y amartía en el griego. Solamente es errar al blanco. Mire que curiosamente el Antiguo Testamento jamás se refiere a Génesis 3 como la caída. Búsquelo usted en toda la colección de libros del Antiguo Testamento y jamás ninguno de los profetas, ninguno de los salmistas dice que el hombre cayó. No se habla en estos términos. Incluso no se dice que Adán trajo el pecado. Ahora sí lo sabemos, es evidente que trajo el pecado, pero para los judíos era una consecuencia, y vamos a aprender de ellos. Para ellos, el asunto del pecado se veía en los términos físicos, como causante, por ejemplo, de las enfermedades, porque para ellos eran consecuencias. ¿Se acuerda usted de aquella historia en donde el Señor Jesús está sanando al ciego de nacimiento? El ciego de nacimiento, por supuesto que es algo que es terrible para cualquier época, pero en ese momento, viendo la crisis, los discípulos le preguntan al Señor Jesús, ¿se acuerdan? ¿Quién pecó? ¿Pecó él y por eso está ciego? ¿O pecaron sus padres y por eso está ciego? Esto revela el pensamiento judío. Ellos no ven como caída, sino como consecuencia. La consecuencia es que estamos como estamos. Vean nada más el cambio de lo que estamos hablando. Nosotros hablamos de pecado en acciones, en actitudes, pero ellos no. Ellos lo ven en consecuencias. Y hablaba yo de que estamos en un mundo desordenado, precisamente por el pecado, pero como consecuencia. Así que tiene validez el pensamiento. Ellos, sin embargo, cuando por primera ocasión pensaron en este asunto de Adán y Eva como caídos, fue en segundo de Esdras, capítulo 7, versículo 118. No lo busquen en sus Biblias, por supuesto. Es un pseudoepigráfico que al final se pudo compilar hasta el año 100 después de Cristo. Dice lo siguiente: oh Adán, ¿qué has hecho? Porque aunque fuisteis vosotros los que pecasteis, la caída no fue solo vuestra, sino también la nuestra, que somos vuestra descendencia. Hasta allí es cuando ellos empiezan a mirarse como nos vemos los occidentales, como caídos, como este asunto de la caída. Entonces la pregunta es, ¿cómo entendían la caída los judíos? Para ellos era el reflejo literario de su vida nacional. Es decir, era algo existencial. Cuando ellos miraban Génesis capítulo 3, ellos no lo veían como una persona ajena, sino como ellos mismos y su experiencia de haber sido sacerdotes para las naciones, y por incumplir con aquellas situaciones de cuidado fueron desechados y exiliados. Cuando miran a Adán, dicen, esos somos nosotros. Adán y Eva estaban allí adentro, tenían las bendiciones, las ventajas
Tenían todo para poder salir adelante y sin embargo, igual que Adán, incurrieron en faltas rituales al no honrar la santidad de Dios. Ellos lo miran así, son consecuencias. Son consecuencias lo que nosotros estamos teniendo y entonces ellos fueron exiliados o fueron expulsados. Su caída nacional entonces era representada por Adán en su caída teológica. Ahora, atención con esto. Porque aquí no estamos hablando de que esa caída tenía que ver con lo moral ni con nuestras acciones. Ahí está el problema que nosotros tenemos. El problema es que cuando hablamos del pecado decimos es lo que hacemos. Y la Biblia no avala esto. El problema es que nosotros tenemos que reconocer que la Biblia siempre habla de contaminación ritual. Déjeme explicarlo un poco mejor. La ley mosaica, aquella que tenemos nosotros contenida en el Pentateuco, esa ley mosaica determinó como pecado todo lo que causara contaminación ritual. Nada más. No se metía en asuntos de lo que nosotros hacemos. Todo lo que causara contaminación ritual para ellos es pecado. Así que todo lo relacionado con la muerte, por ejemplo, recordemos que el lugar de la santidad de Dios es un lugar de vida. Todo lo relacionado con la muerte tenía que ser evitado que entrara. Ejemplos, la sangre. No podía nadie entrar si tenía flujo o si estaba sangrando por una herida. Segundo, no podían tocar muertos porque se contaminaban ritualmente. No podían cortarse el cabello, no podían cortarse algunas situaciones. El sacerdote no se podía desgreñar cuando tenía luto, porque eran símbolos de muerte. Y entonces con eso evitaban que el lugar santo se contaminara. Tampoco podían entrar los leprosos, no podían entrar los que tenían rituales mortuorios. Todo eso debía de estar lejos. Ahora, la concepción para ellos de pecado es no lo que hacemos nosotros, es lo que causa contaminación. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Qué pasa cuando la ley es cumplida por Cristo? ¿Qué pasa cuando la ley, por consecuencia de ser cumplida, es anulada por Cristo? Cuando ya no hay lo que determine que hay cosas, hay actitudes que contaminan al lugar santo. ¿Sabe qué es lo que sucede? Lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 8:1. Ya no hay condenación. Ya no hay cargos que te incriminen. Pero es que lo que sigo haciendo, sí, eso no es lo importante. Lo importante es que contaminabas el lugar santo de Dios. Dios ya no tiene registro que determine la contaminación. Y escuche, este es un tema que vamos a ver dentro de 8 días. Por consecuencia, ya no hay pecado. ¿Cómo que no hay pecado? Es nuestro concepto del pecado. Ese es el problema. El concepto del pecado. Cuando la palabra de Dios dice que ya no hay pecado, es porque ya no hay ley. Ya no hay contaminación ritual. Cristo ya no se puede contaminar. El templo ya no se puede contaminar. Ya es un cambio total, es un cambio drástico. Y para colmo, está Cristo como abogado, como el Paracleto, aquel que es representante de aquel que estaba contaminado. Ya les he platicado de esta polémica ahí en internet, en donde alguien había propuesto esta pregunta: si el problema son nuestros pecados, entonces dejarlos de hacer me salva. El problema es la contaminación ritual. Ese es el problema. Hay un evento cuando el rey David está queriendo traer el arca del pacto desde el lugar en donde se había quedado allí después de la captura de los filisteos para el templo de Jerusalén. Y entonces simplemente lo montan encima de una carreta que va siendo jalada por bueyes. Y allí junto va un tal Usa. Usa va muy pendiente y dice que en un momento dado, cuando trastabillan los bueyes y se parece caer el arca, él hace algo que lo mata. Toca el arca para que no se caiga y cae fulminado. David se enoja y lo deja ahí en casa de Obed-Edom. Dice: no, esto no me gusta. No habían entendido. El gran problema que pensamos es: pero si hizo algo bueno.
El problema es que pensamos en este asunto de hacer lo bueno y lo malo. Para Dios es igual. Lo bueno y lo malo es abominación. ¿Se comporta usted mejor o se comporta usted peor? Las dos cosas son abominación para Dios. ¿Por qué? Porque no se trataba de lo que hizo Usa para detener el arca. Se trataba de que él era la contaminación. Era preferible que cayera el arca en el barro y eso no la contamina. Así que la gente contaminante no son nuestras acciones, somos nosotros. Pecamos porque surge naturalmente de nosotros. Así que va cambiando poco a poco este concepto del pecado. Cuando regresamos al caso de Israel, siendo sacerdote, entonces requería arrepentimiento. Fueron dejados y sacados del sacerdocio y entonces se les da la instrucción por medio de Juan el Bautista y el Señor. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, para que puedan ser restituidos al sacerdocio arónico. Ahora, aquí muy inteligentemente tenemos que decir que ese no es el llamado a los gentiles. No se nos pide que nosotros nos arrepintamos porque no éramos parte de los levitas ni de los sacerdotes arónicos, pero sí tenemos que arrepentirnos para ser restaurados al sacerdocio adámico, al sacerdocio que es llamado de Melquisedec. No arrepentirse implicaba la total destrucción por ser poseedores del pacto que los condenaba. Es decir, déjenme explicarlo de esta manera. Cuando alguien se aferra al acta que está condenándolo, lo que obtiene es la condena. Pero si alguien rechaza ese pacto y está en Cristo, ya no hay condenación. ¿Se da cuenta? Es una tontería entonces pensar en que debemos regresar a aquellas situaciones levíticas, a la ley, a las costumbres, a las ceremonias, cuando es evidente que no debemos aferrarnos a la ley. El apóstol Pablo escribió una carta completa a los Gálatas diciéndoles: es una tontería, deséchenlo. Ahora estamos en Cristo y por lo tanto ya no hay pecado en nosotros. ¿Por qué? Porque ya no hay ley, porque ya fue anulada. Ahora, déjeme ir entonces a esta última parte que puede resultarle muy interesante. El pecado en Edén entonces es determinante. Es tan grave porque es determinante. Expliquemos un poco qué es lo que está sucediendo, recordando que ahí estaban los dos árboles, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y de este lado el árbol de la vida, al que seguramente tenían acceso, sin duda alguna, tenían acceso, pero Dios dijo claramente: al árbol de la ciencia del bien y del mal, atiendas esto. El bien y el mal estaban en ese árbol, no estaba el bien en uno y el mal en otro, está en este lado. Por eso nuestras acciones no son abominables a Dios. Lo bueno y lo malo es abominación. Ellos entonces están teniendo están teniendo un deseo, una ambición. Nosotros no lo vemos, pero en el mundo antiguo ellos tenían bien claro que para ser divinos tenían que tener dos cosas. Una, ser eternos. Y en ese momento ellos están comiendo del árbol de la vida. Y pasan los tiempos y pasan los años y están bien. Entonces, ¿qué nos falta? La sabiduría. Tenían que ser sabios y eternos los dioses. Así que ellos anhelan tener sabiduría y eternidad contenida precisamente en ese árbol, pero aquí nos demuestra cuál es su pecado. Es desear ocupar un lugar que no nos corresponde. Su pecado tiene que ver con este anhelo, esta ambición de querer ser como Dios. Nuevamente, John Walton dice lo siguiente, y es muy interesante: la sabiduría es el resultado de cuando percibimos el orden, lo perseguimos, lo preservamos, lo promovemos, lo procuramos y lo practicamos. La verdadera sabiduría encuentra su fuente y centro en Dios, no en uno mismo específicamente o en la humanidad en general. Dios no tenía la intención de ocultarle y negarle la sabiduría a la humanidad, pero requiere un proceso. Y el proceso se llamaba Cristo. Cristo era el proceso. Cristo tenía que llegar y cumplir con todo aquello que era necesario y después se convirtió, según el apóstol Pablo, en sabiduría de Dios
que entonces avergonzaba a los sabios y a los eruditos. Esa sabiduría entonces tendría que ser adquirida de forma legal, no ilegítimamente, como había sucedido en el huerto de Edén. Ahora, aquí esto nos lleva a un punto muy importante: la caída, en los términos que conocemos. No fue un caso de prueba divina. No fue un caso en donde en un laboratorio pusieron a una pareja y dijeron a ver qué pasa, sino que fue un plan. Dios planeó esto. Y viendo, escuche esto, viendo que la humanidad pecaba por naturaleza, los puso allí sabiendo lo que hacían. ¿Cómo lo sabemos? Por Apocalipsis 13:8. Dice: y adoraron a la bestia a todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida que pertenece al Cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo. El plan ya estaba. Dios necesitaba nada más que se echara a andar. Necesito mandar al Cordero a que muera para que realice un juicio en él y pueda salvar a la humanidad. ¿Cómo hacemos para que funcione? ¿Cómo hacemos para que entonces esto pueda generarse? Cuando nosotros hablamos del sacerdocio de Edén y el sacerdocio también de Aarón, decimos que por causa del pecado se perdió el espacio sagrado y la relación que ofrecían. ¿Estamos de acuerdo? Ya no pueden estar delante de la presencia de Dios, son expulsados. Así que decimos nuevamente: pecados, infringir normas rituales que impiden la relación con Dios. Con esto en mente nos vamos a Romanos 5:13, y este pasaje es clave. Romanos 5:13, léalo conmigo en voz alta. Dice: es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía ninguna ley para violar. El apóstol Pablo está hablando de que antes de que se entregara la ley, la gente ya pecaba. Así que era necesario entregarles una ley para que fueran entonces enjuiciados. La pregunta que hacemos es: ¿cuál ley? ¿A cuál ley se está refiriendo Romanos 5:13? ¿A la ley mosaica, que es lo común que creen la mayoría? ¿O a cuál ley? El resultado o la respuesta la tenemos en el contexto. En el capítulo 5, versículo 12, un pasaje antes. Y en capítulo 5, versículo 14, un pasaje después, nos explica a qué ley se refiere. Dice el versículo 12: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Está hablando de la ley que se le dio a Adán. Y dice entonces que a partir de ese pecado ya se pudo contabilizar como pecado. Se le llamó pecado por primera vez a esa infracción que había cometido en el huerto del Edén. Infracción gravísima. Versículo 14 también dice: sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios, como lo hizo Adán. Ahora, esto implica algo con lo que han surgido tantos debates. Dice que la gente pecaba aún antes de ser entregada la ley. Y a quien le fue entregada la ley fue a Adán. Quiere decir que allí había gente. Y que la pareja, Adán y Eva, no fueron los primeros creados. Según Génesis 1:27, Dios los había creado a imagen de Dios. Pero esa imagen de Dios pronto se perdió, se corrompió, y es necesario llamar de entre esos Adán y a Eva. Y son puestos en el sacerdocio, y al pecar ellos, cuando se les da la ley, condenan a todos los demás. Esta fue la jugada maestra de Dios. Los necesitaba en ese lugar. Así que aquí ya se está respondiendo la pregunta: ¿para qué necesitaba Dios a Adán y a Eva en el Edén? Para que cayeran. Ya lo habían hecho. No es que allí empezó el pecado, hermanos míos. Allí no empezó el pecado. Allí se formalizó el pecado. Ya la gente pecaba. Los predecesores de ellos, ya la gente pecaba. Ya estaba habiendo una crisis del pecado. Así que Dios necesitaba
dos cosas hacer. En primer lugar, entregar la ley y clasificar la contaminación como pecado. Para eso les dijo, no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo clasificó. Si lo hacen, morirán. Y murieron. Perdieron la espiritualidad, no pudieron comunicarse con Dios, fueron expulsados del lugar, tal como sucedió con el sacerdocio arónico. Perdieron el templo, perdieron la presencia de Dios y fueron expulsados, y no solamente del templo, sino también de la ciudad. Así que, en primer lugar, fue para clasificar la contaminación ritual como pecado. Segundo, para poder efectuar la redención, se necesitaba un justo juicio condenatorio. Y Adán y Eva son condenados. Ahora, la pregunta que nos hacemos, ¿y para qué necesitaba condenarlos? Para que viniera Cristo. Cristo no hace falta si no hay juicio y si no hay condena. Y había sido destinado desde antes de la fundación del mundo. Así que Dios necesita a Adán y Eva en el templo de su presencia. En el mejor de los escenarios, el más alto escenario, y pecando delante de la presencia de Dios, condena a todo el mundo. Y nos señala, ustedes hacen lo mismo también. Necesitan un Redentor. Y el Redentor se llama Cristo Jesús. Déjenme concluir entonces. Cuando los escritores, y aquí es donde empezamos a leer la Biblia de otra manera y la entendemos. Cuando los escritores, por ejemplo Pedro, que leímos la cita de 1 de Pedro capítulo 2, están hablando del fracaso del sacerdocio israelita y el retorno al sacerdocio de Edén, dicen por ejemplo cosas como estas: y piedra de tropiezo y roca de escándalo, porque ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ellos estaban también destinados. Adán y Eva y el sacerdocio arónico. ¿Para qué regresar a la ley si para eso estaba destinado? Para que cayeran, para que fracasaran, para que se demostrara que hacía falta algo más grande, que es Cristo. Sigue diciendo: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y aquí está hablando de que la iglesia recuperó el sacerdocio de Edén. Y ese sacerdocio ya no cae. Ese sacerdocio ya no fracasa. Porque no importa lo que hagamos, nosotros somos falibles. Aquí lo que importa es lo que hizo Cristo. Y Él es perfecto. Y yo refugiado en Él, muerto en su cruz y resucitado con Él, no, nunca fracasaré. Ya no hace falta otro sacerdocio. Nosotros estamos dispuestos para anunciar las virtudes de la luz admirable del Señor. Dentro de 8 días veremos el tema del fin del pecado, según la Escritura, no según los términos que nosotros tenemos en el occidente, según los términos filosóficos grecolatinos, sino según lo que la palabra de Dios nos instruye. Padre, te pedimos entonces que cumplas tu propósito en nuestras vidas. Impide, Señor, que sigamos estableciéndonos en la dogmática que neciamente ha impedido ver la gloriosa realidad que tenemos en Cristo y la riqueza que hemos adquirido por medio de su sacrificio y su resurrección. Gracias te damos, Señor, porque ahora nada nos puede arrebatar de tu mano, porque no se trata de lo que hacemos. Nosotros, contaminados hasta el fondo de la médula, ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Ya no somos condenables. Ahora, Señor, nosotros estamos en Cristo. Te bendecimos, Señor, por tu amor y tu misericordia y por esta oportunidad que disfrutamos en este día. Gracias te damos y celebramos tu gloria en Cristo Jesús. Amén.